Bienvenido a tu nueva clase virtual. Nueva clase virtual. Vamos a dar inicio con la clase. Voy a tratar la manera de ser lo más explícito y voy a tratar de también de explicar cada uno de los temas que tenemos preparados para el día de hoy. También quisiera agregar de que ya estamos con este tema. Considero yo que se va a finalizar el curso de Ciencias Naturales con respecto a la tercera unidad. La tarea que va a quedar sobre el tema va a ser la última que van a entregar. Entonces, para que lo tomen en consideración, ustedes el día viernes creo que tengo que asignarles tarea. Entonces, este día les voy a dejar esta tarea del tema de hoy. Y pues, si tienen alguna duda con las otras tareas que han habido, pues también me lo pueden mencionar. Hubo una tarea anterior que era de la célula, que en el caso de primero básico no pudieron estar conectados directamente, pero compartí el link para que pudieran ver. El tema era sobre la reproducción celular y pues espero que lo hayan visto, espero que hayan hecho también su tarea. Y para darle seguimiento a ese tema de reproducción celular y también sobre lo que es la célula, porque eso es lo que hemos estado viendo últimamente. Los componentes de la célula, qué clase de células y también cómo se reproducen, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver un tema que sigue o que es la secuencia de los temas anteriores. Y para dar inicio, entonces vamos a hablar, el tema de hoy se va a llamar tejidos animales. Entonces, si me hacen el favor de ir anotando o en su cuaderno, yo como recomendación les diría de que tal vez, por favor, traten la manera de ir anotando las palabras, pues un poquito, yo diría las palabras claves. Entonces, de un texto o de un párrafo que ustedes consideran que esa es una palabra clave y que puede identificar al tema, anótenla para no estar escribiendo todo el contenido, ¿verdad? Para también ayudarlos a ustedes y no tener ese, porque tal vez quizá voy a estar pasando las diapositivas y no les va a dar tiempo de copiar, pero y si no, también, como les digo, también voy a tener se va a subir a YouTube, ¿verdad? Esta grabación, entonces vamos a dar inicio. Solo me confirman, por favor, si se me escucha. Si me logran escuchar, si no hay ningún inconveniente. Sí, profe. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a dar inicio, ahora sí. Vamos a empezar con lo que es, o el tema de hoy es tejidos animales. Y existen varios tejidos, pero para ser un poco resumida la clase de hoy, si no, tal vez nos vamos a abarcaríamos mucho tiempo. Solo voy a explicar lo que es el tejido epitelial, el óseo y el muscular. También hay tejido nervioso, hay tejido sanguíneo, hay varios, pero yo considero que estos son uno de los más importantes. Y entonces vamos a dar inicio. Lo primero que tenemos que cuestionarnos, o lo primero que tenemos que decir es qué es tejido. Y dice, conjunto de células análogas que realizan un mismo trabajo. Significa lo siguiente, cuando yo explicaba sobre las células, les decía cómo estaban compuestos y qué tipo de células, ¿verdad? Y prácticamente todos nosotros estamos hechos de células. Entonces, el tejido es, básicamente es la unión de varias células. Entonces, un tejido se forma por un conjunto de células que van a realizar un trabajo, dependiendo de dónde se van a encontrar, ¿verdad? Por ejemplo, nuestra piel es un tejido, entonces por lo tanto, es un conjunto de células, ¿verdad? Pero las células que están en la piel no van a ser las mismas que están, digamos, los que forman
el estómago, digamos, o el aparato ya interiormente, ¿verdad? O las células que forman los huesos no van a ser iguales a los que tenemos acá en la piel. Entonces, la forma de la célula va a ser diferente o va a ir variando dependiendo en dónde se encuentra. Entonces, eso sería el tejido, ¿verdad? Es un conjunto de células. En resumen, o si buscamos palabras claves, sería conjunto de células. Y también aquí hay algo interesante, que es la parte de la biología que estudia los tejidos, se llama histología. Entonces, hay una rama exclusiva que estudia todo esto sobre los tejidos y que se llama histología. Si a ustedes les gustaría estudiar después lo que es medicina o en relacionarse más con este tipo de ciencias, pues creo que es una buena base para que ustedes entiendan los conceptos después. Recuérdense de que todo esto de lo que yo les estoy diciendo es una base, es una idea para que ustedes vayan formando, para que vayan ampliando más sus conceptos. No lo van a saber todo de acá, pero sin embargo, van a tener un concepto más amplio de estos temas. Conforme vayan escalando grados o vayan pues aumentando, pues van a ir profundizando más sobre algunos temas y pues van a tener mayor conocimiento. Entonces, eso es el tejido. Y también algo importante que debemos de mencionar en lo que es los tejidos es cuáles son los elementos que lo conforman. Y el primer elemento que aparece acá sería lo que es la célula, ¿verdad? Ese es el elemento, pues, primordial. Y después tenemos las sustancias intercelulares. Dice, se encuentran en los espacios que dejan libres las células, le dan consistencia al tejido. Además, a través de las sustancias intercelulares se nutren las células. ¿Qué significa esto? Que como nosotros sabemos, el tejido es un grupo de células, ¿verdad? Entonces, imaginemos lo siguiente. Ustedes han visto, por ejemplo, las pelotas de plástico. Hay unas las que tienen esas piscina de pelotas. Si ustedes unen varias pelotitas, si las tratan de juntar, digamos, van a quedar así de esta manera y las tratan de juntar, pero en medio de cada una de las pelotitas va a quedar siempre un espacio. Y en las células es así también. En las células se van a quedar unidas, pero siempre va a quedar como que un espacio. Va a ser muy pequeño el espacio, pero siempre va a quedar. Y ahí va a estar la sustancia intercelulares. Y dice que le da consistencia al tejido y a través de las sustancias intercelulares se nutren las células. Como ya hemos visto, las células necesitan de nutrientes para poder permanecer, para poder sobrevivir. También tenemos otro elemento importante que es el líquido tisular. Quiere decir líquidos de los tejidos provenientes de la sangre. Cuando nosotros ingerimos los alimentos o también cuando nosotros tenemos algunas reacciones, digámoslo así, nos sorprendemos, nos reímos o nos asustamos, nosotros generamos sustancias químicas. Esas sustancias químicas viajan a través de todo nuestro cuerpo, pero van a viajar a través de la sangre, a través de la corriente de la sangre, de nuestro interior. Y dice que el líquido tisular es un líquido proveniente de la sangre. Significa que para que los nutrientes lleguen a las células, digamos, de la piel, del cabello o de cualquier otra parte de nuestro organismo o de nuestro ser, es necesario este líquido tisular porque va a permitir que todos esos nutrientes puedan llegar a las células y se puedan alimentar. Entonces, para ir pasando a otro tema, diríamos que los elementos que conforman los tejidos van a ser la célula, sustancia intercelular y líquido tisular. Esos son los 3 elementos importantes para formar los tejidos de la célula. Y habíamos dicho que un tejido está formado por
conjunto o por varias células. Y también tenemos que hacer una pregunta más. Y la pregunta es, ¿cuáles son los tejidos animales principales? Yo ya les mencionaba, ¿verdad? Hay varios, pero si queremos, digamos, estudiar todos los tejidos que tenemos en nuestro cuerpo, posiblemente no nos va a alcanzar el tiempo, ¿verdad? Entonces, yo traté de especificar algunos, el epitelial, el óseo y el muscular. Estos son los tres. También entraría aquí, por ejemplo, el nervioso. Pero cuando hablamos de tejido nervioso, tal vez se va a ampliar un poco más ese tema. Se va a ampliar cuando ustedes estén en segundo básico o en el caso de cuarto, cuando estén en quinto. O quizá ya lo han estudiado. Pero como les digo, ahorita no van a salir y van a saberlo todo, ¿verdad? Sino van a aprender cosas básicas para que después ustedes puedan entender lo que les van a ir enseñando más adelante. Y vamos a empezar con lo que es el tejido epitelial. Dice, formado por células fuertemente unidas entre sí y con muy poca matriz intracelular entre ellas. Entonces, como ya habíamos hablado de que es un tejido, por eso es que fuertemente unidas, y dice, hay que poner mucha atención en esto que dice muy poca matriz intracelular. Muy poca, o sea que prácticamente como que no hay, o es muy escaso. Y ahora nos vamos a hacer esta pregunta para poder entender. Dice, ¿qué es una matriz intracelular? Espacio y contenido de la célula que se encuentra por debajo de la membrana plasmática. Recordemos que la membrana plasmática es prácticamente lo que cubre o lo que rodea a todo el interior de la célula. En el caso de la célula eucariota, que sería la que nosotros poseemos, la membrana plasmática pues es muy blanda, ¿verdad? Es no tiene tanta, no es gruesa, sino es muy blanda, muy sensible, muy fácil de manipular, digámoslo así. Entonces, esa sería la membrana plasmática. Y dice, es el líquido que se encuentra dentro de la célula. Recordemos que la célula, adentro de la célula hay el citoplasma, pero esta matriz intracelular es un espacio que tiene un líquido, que existe una matriz intracelular exterior y una interior, pero ahorita estamos hablando de la interior, por eso se le llama intracelular, de adentro. Entonces dice que está por debajo de la membrana plasmática, es decir, tenemos la membrana plasmática y adentro está esta matriz intracelular. También se conoce como citosol de la célula. Y dice también que el 70% del volumen total del citosol se compone de agua. Por esta razón es de que dicen que nosotros somos un porcentaje muy alto que estamos compuestos de agua. Porque prácticamente las células necesitan de nutrientes y también, como les decía, están recubiertas o están formadas por esta matriz intracelular que está básicamente es agua, ¿verdad? Entonces, por eso nos dicen que somos como el 70-80% de agua de todo nuestro cuerpo. O sea, mayormente somos agua, ¿verdad? Entonces, por lo mismo. Dice, proporciona nutrientes a las células en el cuerpo y lubricación a las cavidades del cuerpo. Entonces dice que esta matriz intracelular, ¿qué proporciona? Proporciona nutrientes, aquí lo tenemos, nutrientes, y lubricación a las cavidades del cuerpo. Entonces aquí hay otra palabra, proporciona nutrientes y lubricación. Y entonces dice, cuando dice muy poca matriz intracelular, significa que en este tejido hay muy poca lubricación porque hay muy poca matriz intracelular, por lo tanto hay poca lubricación y también, también hay poca nutrición. Pero ahorita vamos a ver por qué sucede esto, porque hay muy poca matriz intracelular, porque este tejido epitelial tiene ciertas funciones. Entonces dice, por ejemplo, el tejido epitelial realiza 3 funciones. ¿Cuáles son las funciones de este tejido? Primeramente es proteger. Segundo es absorber y
como tercero sería segregar. Ahora, ¿cómo va relacionado estas funciones con la muy poca matriz intracelular? Porque habíamos dicho que la matriz intracelular proporciona lubricación y nutrientes. Eso es lo que proporciona y eso es lo que le hace falta a este tejido. ¿Por qué? Simplemente porque este tejido se basa más en la absorción y también protege, por ejemplo, la epidermis. ¿Cuál es la epidermis? Prácticamente nosotros, esta es mi mano. Entonces, la parte que nosotros podemos ver de la piel, esa sería la epidermis. La dermis sería la que está ya más internamente de nosotros. Y así vamos, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, nuestra piel no pareciera que estuviera humectada, ¿verdad? A menos que ustedes se agreguen crema o metan las manos en el agua. De lo contrario, se va a mantener seca. Por eso dice que es porque al final la función de esta parte de la piel es protegernos. Y por eso menciona acá que hay muy poca matriz intracelular, porque la matriz intracelular nos ayuda a mantener lubricación. En cambio acá, como la función es proteger del exterior, entonces necesita que sea pues un poco, pues no tan humedecida, ¿verdad? Si no, imagínense, tal vez el polvo se nos prendiera muy fácilmente o qué sé yo, claro, utilizamos crema o otras cosas para mantener un poco más humectada nuestras manos o nuestra piel. Por la misma razón también se reseca un poco nuestra piel, ¿verdad? Y absorber, dice, hay partes de nuestro cuerpo que tienen este tipo de tejido. Y uno de estos es el intestino delgado. El intestino delgado tiene un recubrimiento de este tipo de tejido y que su función es absorber. Entonces, porque también, como les decía, carece de la lubricación, entonces tiene que tener también cuando sea necesario, pues se pueda absorber. Y también dice que se puede segregar. Y aquí también tenemos entre paréntesis que dice glándulas salivales. ¿Qué significa esto? Que, como yo les mencionaba acá, dice proporciona nutrientes. Y como sabemos, vuelvo a repetir, perdonen que repita bastante, pero dice muy poca matriz. O sea, que no existe mucha matriz. Y la matriz que provee nutrientes y lubricación. Pero entonces, ¿a qué viene relacionado con segregar? Segregar prácticamente es, en vez de proporcionar, vamos a expulsar. Entonces, en este tejido hay unas glándulas que no proporcionan, sino extraen lo que es algunas sustancias. Por ejemplo, cuando uno se pone a correr, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno corre o cuando uno pues está cansado o hay mucho calor, uno empieza a sudar. El sudor es una sustancia química que no es que quede en nuestro interior, sino prácticamente sale al exterior. Entonces, por eso se llama segregar, porque va al final, hay glándulas o hay unas partes acá que pertenecen al tejido epitelial que hacen que salgan. Y también dice acá las glándulas salivales. Nosotros, el tejido epitelial la tenemos acá en la lengua. En la lengua tenemos ese tejido. Pero lo que nosotros estamos haciendo en la lengua, ¿qué genera? La saliva. Entonces nosotros estamos sacando saliva. Estamos segregando la saliva. Esa saliva es una sustancia que está generada por nuestro cuerpo, pero en vez de proporcionarla o proporcionar nutrientes a nuestro cuerpo, las estamos expulsando. O sea, estamos expulsando esas sustancias químicas como el sudor, la salivación, entre otras. Entonces, el tejido epitelial es este. Y también tenemos que se puede clasificar en dos tipos. Tenemos epitelio de revestimiento y también tenemos epitelio glandular. ¿Cuál van a ser esas dos? Entonces, el epitelio de revestimiento dice que es aquel cuya función principal es
recubrir y tapizar las superficies externas e internas del organismo. Prácticamente el epitelio revestimiento es lo que podemos ver. Por ejemplo, la mano, ¿verdad? Nuestra piel acá. Este es el epitelio de revestimiento porque es lo que nosotros nos está cubriendo nuestro, en este caso, digamos, nuestros músculos o nuestros organismos o que están más interiormente, nos está recubriendo y eso es lo que nos ayuda pues a protegerlo. También dice que también nuestros organismos están recubiertos por este tipo de tejido. Para definirlo como tal y para cubrirlo de cualquier otra sustancia externa, ¿verdad? Entonces, dice, se clasifican generalmente según los siguientes criterios. ¿Cómo vamos a clasificar este tipo de revestimiento? El número 1 sería el número de capas celulares. Nosotros acá, digamos, en nuestra piel tenemos varias capas. No es solamente una, sino tenemos varias capas. Entonces, dependiendo del número de capas, así va a ser el revestimiento, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos simples, que la simple es de una capa. Y también tenemos el estratificado, que ya serían varias capas, 2 o 3 o más capas, ¿verdad? Entonces, la simple es una capa y estratificado son varias capas. Así podemos definir el epitelio de revestimiento o cómo podemos clasificarlo, ¿verdad? Y también tenemos una segunda, pues un segundo criterio para poder clasificar este tipo de revestimiento de epitelio, que sería la forma celular. Por ejemplo, la forma celular, ¿qué forma va a tener la célula? Como les decía, también es de que una célula va a ir variando o va a tener diferente forma según el lugar donde esté. Entonces, puede ser plano. Dice que la célula va a ser plana si va a estar en la epidermis. O sea, en la epidermis, ¿verdad? Aquí en la parte de nuestra piel. Y cúbico si va a ser en las glándulas salivales. Por eso, aquí en nuestra lengua, si nos damos cuenta, no, tal vez a simple vista no lo podemos notar, pero ya con ayuda de un microscopio o de algo, podemos encontrar que las células que forman este tejido de la lengua no son planas, sino van a tener como que una forma cúbica. Y cilíndricas va a ser para las tráqueas y los bronquios. Entonces, vuelvo a repetir, dependiendo del lugar donde se encuentren las células, pues así va a tener la forma. Ahorita les voy a mostrar una imagen de cómo sería lo que les estoy explicando. Por ejemplo, aquí tenemos las simples. La simple es así una capa y con forma, dice escamosa, ¿verdad? Entonces, esa sería la simple. O sea, a simple vista tal vez no lo notamos, pero ya si nos acercamos con un microscopio, con algo, pues, que tenga, pues, ya a niveles microestructural, entonces ya podemos observarlo un poquito más detallado, cómo están unidos todo eso. Y también tenemos el cúbico que tiene esta forma que tenemos acá. Este sería el cúbico. Este es simple, ¿verdad? Una capa nada más. Este sería el cúbico que, como recordamos que esas son las células que tienen la forma de nuestra lengua. Entonces, más o menos sería que así, si lo miráramos con un microscopio, tendrían esta forma. Y el cilíndrico que sería muy parecido al de acá, solo que estaría más alargado. Y el estratificado sería de varias capas. Si nos damos cuenta, acá tienen varias capas, ¿verdad? Aquí tenemos, por lo menos aquí hay 1, 2, 3 o 4 capas. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Digamos que lo que pasa es de que cuando nosotros, digamos, aquí en nuestra piel exterior, en todo lo que nos descubre, siempre van a morir algunas células. Hay muerte de células, entonces la capa que está debajo de esta hace que se pueda recuperar o pueda reemplazar esas capas que han muerto. Esas capas muertas de célula. Por ejemplo, a veces, si nosotros fuimos a la playa o estuvimos en el sol o mucho tiempo en el sol expuestos, lo que va a pasar es de que nuestra piel después se va a quedar como escamosa. Se van a desprender como unos pelitos. Entonces ahí lo que está haciendo es que las células de la piel están muriendo, es decir, el tejido epitelial
algunas células ya se están muriendo porque por eso se están desprendiendo. Entonces, la siguiente capa es la que va a reemplazar esos tejidos y va a poner unas células nuevas que van a sustituir a esas antiguas. Ahora bien, ¿qué tipo de reproducción se produce acá con las células? ¿Alguien me puede decir qué tipo de reproducción se da en el tejido epitelial? ¿Alguien que quiera participar voluntariamente? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Qué tipo de reproducción se da en este tejido, en este tipo de tejido? ¿Alguien que me ayude? Si no, voy a preguntar acá a alguien. Por ejemplo, está conectada o está todavía ahí Celia Maldonado. Celia Maldonado, ¿está o no está? Sí, profe, soy la docente Ah, guía de ellos. perdone, ceñito. Entonces No se vamos preocupe. con Marta Paola. Marta Paola, Buenas tardes, profe. ¿me puede usted responder la pregunta que estaba haciendo? Se la voy a hacer otra vez. ¿Qué tipo de reproducción se da en este tipo de tejido? ¿Cómo se reproducen las células en este tipo de tejido? Eh, no sé, profe, es que mi internet está fallando porque aquí en la costa está lloviendo, entonces se traba. Bueno, si ustedes, gracias Marta, si ustedes vieron el video anterior, hay dos tipos de reproducción celular, ¿verdad? La mitosis y la meiosis. ¿Alguien me puede decir entonces, ahora que ya les dije esto, me puede decir cuál de las dos se da? ¿Qué tipo de reproducción se da en esta? ¿La mitosis o la meiosis? ¿Y por qué? Bueno, si no, les voy a decir que el tipo de reproducción que se da en este tejido es la mitosis. Porque en la meiosis se necesita de dos agentes. Prácticamente en la meiosis es la reproducción sexual. Se necesitan de dos células para producir una nueva célula, pero con las características de las dos células, digámoslo así, las dos células madres, ¿verdad? Para tener una nueva. En cambio, en la reproducción de la mitosis, simplemente existe una reproducción asexual, porque no necesita de dos, sino solamente una para poder duplicarse. Y lo que pasa ahí es que se duplica, genera una célula igual a la madre, digamos así. La célula madre se duplica y genera otro tipo de célula. Entonces, tenemos acá que en este tipo de tejido y en la mayoría de tejidos se da la reproducción de la mitosis, una reproducción asexual y que genera una copia de células idénticas a la madre. A diferencia de la meiosis, pues ya necesita dos agentes y es una reproducción asexual. En el caso de la meiosis, por ejemplo, tenemos una célula que es el espermatozoide y otra que es el óvulo. Entonces, ahí es donde se genera un nuevo ser, pero a través de esas dos tipos de células, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir con la clase y dice de la siguiente, dice epitelial glandular. Este es el otro, ¿verdad? Habíamos dicho del de revestimiento, ahora tenemos el glandular. Dice formado por células especializadas en elaboración de sustancias útiles al organismo o eliminar al exterior sustancias inútiles o perjudiciales. En este tipo de tejido que forman parte del epitelial, aquí tenemos la imagen donde tenemos, este es el tejido epitelio, ¿verdad? Esta parte de acá es lo que es
la célula epitelial glandular. Esa es la que tenemos acá. Entonces la glándula lo que hace es expulsar los productos de secreción, como les decía, cuando uno suda o también cuando uno, pues, digamos, también cuando genera saliva, ¿verdad? Y cuando son internamente o cuando producen o cuando quieren transmitir las proteínas sería de esta otra manera, ¿verdad? Transmiten lo que son las moléculas de hormonas, que son estos puntitos verdes. Es como tener una idea, ¿verdad? Entonces aquí van viajando las hormonas y que una expulsa, unas glándulas expulsan y otras hacen que pueda viajar al interior de nuestro cuerpo. Entonces, unas son exteriores y otras son interiores. Estas son las dos tipos de las glándulas. Entonces aquí tenemos que las que salen, las glándulas que expulsan productos de secreción, se llaman glándulas exocrinas. Y las que pues están interiormente se llaman glándulas endocrinas. Son las que producen químicos dentro de nuestro cuerpo. Entonces, las exocrinas son las que expulsan, las endocrinas son las que tenemos en el interior de nuestro cuerpo. Y que son las que pues producen las hormonas o algunas sustancias químicas que son generadas en nuestro interior. Y también tenemos que las glándulas se clasifican en, aquí les voy a detallar un poquito más de lo que les estaba diciendo. Las glándulas se van a clasificar en glándulas endocrinas, que ya les decía que son las que expulsan, que serían, por ejemplo, son aquellas que vierten su secreción a la sangre, estas son las que están en nuestro interior. Son las que vierten secreción a la sangre. La secreción de las glándulas endocrinas se denomina hormonas. O sea que las sustancias químicas que son generadas en nuestro cuerpo y que son producidas adentro de nosotros, son a través de las glándulas endocrinas. Y las exocrinas segregan, es decir, producen o expulsan productos que vierten al exterior del cuerpo o a cavidades conectadas con el exterior. Por eso les mencionaba sobre el sudor o la salivación. Y las mixtas, dice, son aquellas que actúan a la vez como endocrinas y exocrinas. El ejemplo característico es el páncreas. ¿Por qué es el páncreas? Porque dice que vierte la insulina a la sangre. Insulina es una sustancia química que se necesita para regular el nivel de azúcar en nuestra sangre. Por eso las personas que tienen diabetes tienen esta enfermedad porque existe una deficiencia de lo que es esta hormona que se llama insulina. Entonces dice que el páncreas es un ejemplo claro de que es una glándula mixta, porque es endocrina y exocrina, y dice que vierte insulina a la sangre. Esta sería endocrina, y jugo pancreático al tubo digestivo. Eso sería exocrina. Está expulsando este jugo pancreático, pero está inyectando, es decir, está interiormente en el cuerpo para nivelar el azúcar en la sangre. Eso sería lo que es el tejido epitelial, y ahora tenemos lo que es el tejido óseo. Dice, es parte del tejido conectivo. El tejido conectivo tiene diferentes, pues, engloba muchos otros tejidos. Está el óseo, está el sanguíneo, está el de cartílago. Hay diferentes en este tejido conectivo. Pero vamos a hablar de uno de ellos, que sería el tejido óseo. Y dice, está formado por los huesos. O sea que el tejido óseo es prácticamente todo nuestro esqueleto, ¿verdad? La sustancia intercelular se llama osteoneína, y en ella se deposita sales calcáreas que proporciona resistencia, es decir, de que los huesos pueden estar firmes y prácticamente es una buena estructura de nuestro cuerpo, y a través de ellos pues nos da sostenibilidad. Es a través de estas sustancias, ¿verdad? Osteína y calcáreas.
eso es lo que le da ese soporte, esa fortaleza a nuestros huesos. Y dice que este tejido está formado por 3 tipos de células. Los 3 tipos de células que forman a este tejido serían osteoblastos, osteocitos y también osteoclastos. Y dice que son células encargadas de destruir los huesos para remodelarlos. Esta célula prácticamente destruye para generar células pues más fortalecidas, ¿verdad? Esos serían los 3 tipos de células que tiene el tejido óseo. Aquí tenemos la imagen de cada uno de ellos. Aquí tenemos más o menos cómo sería pues esta célula que se llama osteoblasto. También tenemos el osteocito, que sería que está acá. Y también tenemos osteoclasto. Entonces, eso sería la forma de las células que conforman los huesos. Si se dan cuenta, la forma de la célula de cada uno de los organismos va a ir variando según dónde se van encontrando. Así serían las células de los huesos. ¿Cuáles son las funciones de este tipo de tejido, del óseo? Sería almacenar calcio y fósforo. Son unos nutrientes que nosotros necesitamos. Dice también proteger órganos blandos. Los órganos blandos son como que los órganos pues muy sensibles, muy fáciles de, digámoslo así, de romper. Y dice también formar la estructura del cuerpo, participar del movimiento, albergar la médula ósea roja, fabrica células sanguíneas. Dentro de los huesos o parte de los huesos están las células sanguíneas. También podemos mencionar que los huesos están cubiertos por una membrana llamada periocitío, que que tiene propiedad de forman células óseas. Estas células sirven para el crecimiento del hueso y para la unión de huesos en caso de fracturas. Entonces, estas son las funciones del tejido óseo. Y dice también que hay 2 variedades de tejidos óseos. Hay 2 tipos de tejido óseo. Está el esponjoso, que es la sustancia intercelular, forma tabiques que se entrecruzan como una esponja, presente en el extremo de los huesos largos y el interior de los huesos planos y cortos. Alberga a la médula ósea roja. Y también tenemos el compacto, que sería la sustancia intercelular. Se dispone alrededor de unos canales conductores que se llaman conducto de Havers, por donde extienden los vasos sanguíneos y los nervios en el hueso, formando una serie de capas concéntricas. Para entender un poquito más estos conceptos del esponjoso y del compacto, nos vamos a ayudar de imágenes. Aquí tenemos, pues, si nos damos cuenta, esto sería el hueso. Y podemos observar que aquí en el interior tiene esta forma o esa estructura, que este sería el esponjoso. Y también tenemos que los canales que tenemos acá es donde está prácticamente el compacto, que aquí adentro es donde están los conductos de Havers. Estos ojitos que están acá son los conductos de Havers. Entonces, si nosotros cortáramos un hueso, aquí así miraríamos el hueso. Esto que tenemos acá son prácticamente las arterias o las venas, donde se extienden los vasos. Esos serían los vasos sanguíneos, serían estos como que tubitos que tenemos acá. Estos serían los tubitos. Y que también forma parte de los nervios del hueso. Entonces, para que tengan una idea más clara de lo que estamos hablando, pues por eso les coloqué esta imagen. Y también tenemos otra imagen, que acá tenemos el canal de Havers, que es este orificio, que prácticamente sería como estos ojitos que tenemos acá, ya un poquito más realista. Y también tenemos que al final, pues estas son las arterias, es donde pues aquí tenemos la vena, el nervio,
Y también tenemos lo que recubre al hueso, a todo el hueso, el recubrimiento del hueso se llama periostio, que es el que le mencionaba acá, ¿verdad? Es este de acá. Que dicen acá que los huesos están recubiertos de esto, ¿verdad? Entonces, este prácticamente sería ese periostio que tenemos acá. Y eso sería básicamente, como por decirles algo, la anatomía de los huesos. ¿Cómo sería la anatomía de los huesos? Y aquí tenemos las otras células de los huesos, ¿va? Osteocito. Y pues eso sería, y ya para terminar, vamos a ver lo que es el tejido muscular. Los músculos están formados por células alargadas llamadas fibras. Entonces, ahora a las células ya no le van a... Son unas células alargadas, serían como las cilíndricas, ¿verdad? Las cilíndricas, si nos recordamos, que existen varios tipos de las formas de las células, ¿verdad? En este caso dice que son células alargadas llamadas fibras. A estas células nosotros los vamos a llamar fibras. Dice, sus células son capaces de contraerse cuando reciben la orden de la célula nerviosa. La célula nerviosa y las células de los músculos, de cierta manera, están conectadas. Y dice que dan la orden para poder contraerse o también extenderse, ¿verdad? Y relajan posteriormente dando lugar al movimiento. Entonces, nuestros músculos o todo el tejido, que prácticamente es el conjunto de células, se pueden contraer o también se pueden expandir, ¿verdad? Y recordemos que estas células son alargadas y que se les va a llamar ahora fibras. Fibras se le va a llamar a este tipo de células que tiene el tejido muscular. Y tenemos que hay tres clases de fibras musculares. Hay tres tipos de clases de fibras. Tenemos las lisas, que dice que son blandas y se contraen lentamente y de modo involuntario. O sea que no necesita a veces de ningún nervio, sino es autónoma, ¿verdad? Solita se contrae. Se encuentran fibras lisas en el estómago. ¿Dónde la podemos encontrar? Este tipo de células encontramos en el estómago, en el intestino y en el útero. También tenemos el otro tipo de fibras o de células, ¿verdad? Alargadas, que son las estriadas o esquelético. Es decir, que con bandas claras y oscuras, alternadas, son rojas y contraen bruscamente y de modo voluntario. Ya que esa ya no es tanto autónoma, ¿verdad? Ya necesita de otro agente, que sería en este caso los nervios, para poder contraerse y expandirse. Se une a los huesos por medio de los tendones y su contracción determina los movimientos. Y tenemos el último, que sería cardíacas. Forman el núcleo del corazón. Sus fibras son rojas y estriadas, pero se contraen involuntariamente. La contracción de las fibras cardíacas que impulsa la sangre hacia las arterias. Entonces, los tres tipos de fibras son lisas, estriadas o esqueléticas o esquelético, y también las cardíacas. Y aquí tenemos una imagen para pues tener una idea más clara de lo que es este tipo de tejido. En el caso de tejido muscular cardíaco, control involuntario, dice, tenemos el corazón, y si nosotros tuviéramos pues la accesibilidad de poder observar el tejido a través de un microscopio, pues podemos observar va a tener este tipo de tejido, ¿verdad? O este tipo de células. Si se dan cuenta, por eso dijimos que eran alargadas. Pues eso son fibras, al final le llaman fibras porque son alargadas. También tenemos el tejido muscular esquelético, que sería de esta manera, que sería prácticamente todos los músculos y que van a estar de esta manera. Muy parecidas a estas, solo que en estas están como que está más relleno, ¿verdad? Está más topado cada una de las fibras. Y también tenemos el tejido muscular liso. En este caso,
Vean la diferencia, cómo va cambiando. Aquí hay espacios, aquí no hay espacios. Y aquí son un poquito, tienen otro tipo de deformidad, ¿verdad? Son más, se ven que tienen un poquito más, son más blandas. Y sería tejido muscular liso. Control involuntario. Esta del corazón y del intestino grueso del estómago son tejidos o son que tienen un control involuntario. O sea que se contraen y se expanden involuntariamente. En cambio de los músculos, sí nosotros podemos generar, es voluntario a través del sistema nervioso. Se pueden contraer o se pueden extender o expandir. Y eso sería pues el tema del día de hoy. Eso sería para la clase de hoy. No sé si tienen alguna duda. Si tienen alguna duda, pues me lo hacen saber. Si tienen alguna duda, me la comentan, por favor. Pero espero que haya quedado claro. Esos serían los tipos de tejido. Como ya les decía, si vamos a hacer un breve repaso, ya no tanto de explicar así detalladamente, pero, por ejemplo, ya por si no se les olvidó algo, pues rápidamente tal vez solo les diría que el tejido es un conjunto de células. Los elementos que forman los tejidos son la célula, sustancias intercelulares y líquido tisular. Los principales serían el epitelial, el óseo, perdón, y el muscular. Esos serían los principales. El epitelial dice que son la unión de células unidas entre sí y que posee muy poca matriz intracelular entre ellas. Ese es el epitelial. Y también tiene 3 funciones, que es proteger, absorber y segregar. Se clasifica en 2 tipos, de revestimiento y glandular. El de revestimiento es cubrir, prácticamente su función es cubrir y tapizar superficies externas. Eso sería. ¿Cómo lo vamos a identificar? ¿O cómo lo vamos a clasificar? Si pueden ser simples o estratificado, o también según la forma celular, plana, cúbica o cilíndrica. Tenemos la imagen de las de simple, que solo es una capa, y la estratificada, que son varias capas. Están las escamosas o las simples, o también las cúbicas y las cilíndricas. El glandular, ya les decía que elabora sustancias que pueden eliminar al exterior y que son sustancias inútiles o perjudiciales, y que también existen, por ejemplo, glándulas exocrinas y glándulas endocrinas. Las exocrinas son las que nosotros expulsamos de nuestro cuerpo, y las glándulas endocrinas son las sustancias que circulan, que son generadas por nuestro cuerpo y que circulan dentro de nuestro cuerpo para los nutrientes o diferentes circunstancias. Y las glándulas, como ya les decía, se denominan en endocrinas, exocrinas y las mixtas, ¿verdad? Que poseen ambos. El tejido óseo prácticamente son los huesos, es el tejido que forma los huesos. Están 3 tipos de células del tejido óseo: osteoblastos, osteocitos y osteoclastos. Está la imagen en cada una de ellas. La función es almacenar calcio y fósforo, proteger órganos blandos y formar la estructura del cuerpo y particular del movimiento. Darle estabilidad a nuestro cuerpo, ¿verdad? Si no estuviéramos todos aguados. Y hay variedades de tejido óseo: el esponjoso y el compacto. El esponjoso, aquí está, ya lo miramos acá, aquí está el esponjoso. Y el compacto, pues ya es un poco más sólido, ¿verdad? Ya no hay tantos espacios. En cambio, en el esponjoso hay unos espacios acá. Y en el compacto, pues ya miramos que ya está más, como dirán por ahí, está más
tupidito, ¿verdad? Está más completo, no hay tantos espacios vacíos. Aquí tenemos otros tipos que aquí tenemos que dentro de los huesos también están los nervios y la vena, donde circula prácticamente las células sanguíneas, ¿verdad? Donde pasa todo lo que es la sangre. Y tejido muscular, que son células alargadas que ahora se le van a llamar fibras. Hay 3 clases de fibras musculares: las lisas, las estriadas o esqueléticas y las cardíacas. Aquí miramos una de ellas y aquí tenemos pues las tres tipos de clases de tejido muscular: cardíaco, esquelético y liso. Esquelético porque prácticamente está adherido o está pegado al cuerpo. Entonces, este sería ya una síntesis o un resumen de la clase de hoy. No sé si tienen alguna duda con lo que se vio hoy. Y si no, pues solo les diría que la tarea se las para los de cuarto, va a ser el jueves. Para los de primero básico va a ser el viernes, la tarea va a ser la misma. Y anticipadamente les puedo decir de que va a ser de hacer un ensayo. Y un ensayo es una interpretación escrita con sus propias palabras de lo que han entendido de estos temas. Si ustedes quieren, le agregan dibujos o imágenes y por favor no solo lo copien, porque esa es la intención del ensayo, que ustedes puedan pues empezar a practicar, a tener sus propios conceptos, porque les comento de que más adelante ustedes van a tener que utilizar propias palabras para poder realizar estudios, o no solamente los van a copiar de internet y ya estuvo. No, si ustedes van a hacer una investigación, van a tener que interpretarlo con sus palabras, van a tener que expresarlo, y para eso sirve el ensayo. El ensayo es una manera diferente de poder escribir lo que ustedes entendieron de algún tema. Entonces, van a hacer un ensayo de los tipos de tejidos de animal. Y esa va a ser la última tarea. Les voy a ser sincero. Faltó tal vez el tema de tejido vegetal, pero bien la podía dar la semana que viene. Pero mejor prefiero quedarme hasta aquí con el tema. Y ese tema pues lo vamos a ver en la cuarta unidad. Entonces, esta sería la última tarea. Y si ustedes tienen alguna tarea pendiente o una tarea en la cual no han entregado, voy a habilitar la página para que puedan subir esas tareas que aún no han hecho, las puedan subir este fin de semana. Y como les digo, la última tarea va a ser sobre este tema. Entonces, no sé si tienen alguna duda con lo que les he dicho, con el tema, con lo que les he hablado. Si no tuvieran ninguna duda, entonces yo creo que la dejamos, por el día de hoy. Igual también ya saben que cualquier duda la pueden hacer a través de mensajes de texto o mensajes de WhatsApp. Y si lo van a hacer, háganlo también en horario prudente, ¿verdad? No vayan a estar llamando o escribiéndome a las 10 de la noche, no, traten de hacerlo de la manera de por lo menos a las 6, ¿verdad? 6 de la tarde. Esas son las recomendaciones y pues estoy para servirles. Y cualquier duda, si tuvieran ahorita, todavía nos da tiempo de responderla. Sí, esperaría de que si no hay dudas es porque quedó todo claro y si... Profe, Sí, dígame. en el ensayo entonces tenemos que hacer un ensayo solo con los temas que nos dio en esta clase o con todo en general, todos los contenidos. No, solo con los temas de ahorita. Como es tarea de este tema. Entonces solo van a, con lo que les expliqué ahorita del tejido animal. Y si ustedes quieren, le agregan dibujos, que yo se los recomendaría, ¿verdad? Para que tengan un punteo, pues bonito o adecuado. No vayan a... recuérdense que la presentación o también cómo vayan a presentar el trabajo va a definir mucho
del punteo que se les va a agregar. Si ustedes, miro yo que lo hacen a la carrera y todo mal hecho, también no esperen bastante, ¿verdad? Entonces traten de hacerlo bien. La tarea no es complicada. E incluso si ustedes hicieron sus apuntes, ya solo lo pasan en limpio, le agregan un poquito más, le agregan imágenes y ya está hecha la tarea. Entonces, si estoy haciendo accesible con ustedes en dejarles tareas prudentes, también aprovechen y traten de hacerlas bien. Porque también, si no estoy complicándoles a ustedes con las tareas, también ayuden ustedes haciéndolas correctamente. Porque si está fácil y todavía si me la entregan de mala manera, no les aseguro que tengan buen punteo. Entonces, así van a tener buena zona y pueden sacar una buena nota. Si no hay más dudas, entonces nos despedimos por el día de hoy. Me gustó haber platicado un rato con ustedes, escucharlos y espero que se encuentren bien. Siempre cuídense, tomen sus precauciones a la hora si van a salir y si salen, pues solo que sea realmente necesario. De lo contrario, no salgan. Y cuídense. Cualquier cosa, pues estamos a la orden. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima clase o cualquier otro tipo de forma de contacto. Se cuidan. Feliz tarde.